Senador. Señora Presidenta, señores senadores, aquí estamos nuevamente en esta rutina de abrir y cerrar el canje y bueno, esta vez, por suerte, van a dejar para el cierre para otra vez, para no tener que hacer papelón de votar 4 veces lo mismo. Acá dijo el ministro Lorenzino que era un gesto, no dijo que era una solución, un gesto, noble expresión del espíritu, pero poco práctico, yo creo. A esta altura, un gesto no va a enternecer a los jueces, ni tampoco estos años sirvió ni el ataque, ni la denominación, ni los gritos, ni los agravios a la justicia a la cual hemos caído por propia iniciativa. Acá creo que el mismo informante habló de intromisión. Si se refería a intromisión de la justicia norteamericana, nadie está entrometido si yo lo invito. Y acá tenemos un montón de antecedentes, comenzando en la Ley 11.672, complementaria permanente del presupuesto, texto ordenado 2005, donde acá en el artículo 40, ya en el 2005, decíamos que el Poder Ejecutivo, el Congreso le delega, queda facultado para someter eventuales controversias con personas extranjeras a jueces de otra jurisdicción, tribunales arbitrales con dirimente imparcialmente designado o a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Bueno, esto no es una intromisión, esto es un sometimiento a otra jurisdicción. Pero no solo fue acá, hay muchos casos. Después de esto vamos a referirnos a todos los decretos donde en el decreto 1735 del 2004, ya en este decreto firmado por Néstor Kirchner, Alberto Fernández y Roberto Labaña, establece también en su fundamento y en su resolución que se autoriza a la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales estatales o federales ubicados en Nueva York, Estados Unidos de América, Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y los tribunales ubicados en la ciudad de Tokio, Japón. También acá este decreto va y nos ponemos en la jurisdicción esa, no veo intromisión hasta ahora. Después hay un decreto, también en 1735, es el que referimos, la ley 26.547, los decretos 563 del 2010, vuelven en el 2010, después de cada canje hay un reconocimiento de la cesión de jurisdicción. O sea que nosotros en un momento esto lo firmó Néstor Kirchner, Aníbal Fernández y Vudú, este es el decreto 563 del 2010, este lo firmó Cristina Fernández de Kirchner, Aníbal Fernández y Amado Vudú. También en este decreto del 2010 reconocemos cláusula que establezca la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales estaduales o federales ubicados en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América. Y los bendice a los bancos, que son los mismos, que no es que defienden a los buitres, a los acreedores, no ahora, siempre. El Citibank, el Deutsche Bank, el Berkeley Bank, que son los que, al igual que muchos más, vienen haciendo un gran negocio de este tema de la deuda por décadas y décadas. Y también sepamos que de los últimos canjes, si bien desde el no oficialismo hemos pedido que se esclarezca quién eran los que canjearon, nunca se supo, nunca, ni este gobierno ni ningún gobierno ha expresado quiénes son los que han canjeado, quiénes eran los tenedores que canjearon, si era el nombre de los bancos, si era nombre particular, quiénes eran los tenedores. Y sería muy bueno saber, porque también, ojalá entre gente en este canje, pero también sería bueno saber quiénes son los que se benefician de estos canjes. Entonces, creo que de mi parte aclarado que nosotros fuimos voluntariamente a esos tribunales, también sepamos que no es práctica de este gobierno aceptar los fallos adversos. Bueno, ya desde Santa Cruz que no aceptan el fallo de la Corte de reponer un
un fiscal de Estado. Así ya ese juicio ya está perdido por Santa Cruz en la Corte hace años. Tampoco cumplió con el fallo de la limpieza del Riachuelo. Y es práctica de este gobierno, cada vez que hay un fallo adverso, agarrársela con los jueces. Y también se intentó hacer lo mismo de acá con prepotencia a los jueces a los cuales fuimos nosotros mismos a decirle que diriman nuestras diferencias. No sé, el gobierno no aclaró qué va a hacer después de este gesto, porque la verdad tenemos la posibilidad de que si la Corte de Estados Unidos toma el caso, tengamos un tiempo para argumentar y conseguir un fallo favorable. Pero ya venimos con una Cámara y un juez que falló en contra, con argumentos no solo técnicos, sino argumentos de evaluación de nuestra conducta como deudor, y que no es aparentemente bien vista afuera. Acá estamos muy contentos de cómo somos nosotros mismos, de valientes, cómo acusamos a los buitres y todo, pero afuera no hemos convencido a nadie todavía, lamentablemente. Y también es cierto que si la Corte no toma el caso, el gobierno no dijo qué va a hacer. Usualmente las personas, cuando tienen un fallo adverso y no le queda instancia, no le queda otra que cumplir. Tampoco hemos dicho si vamos a cumplir, porque de última no va a ser por voluntad propia que le damos un privilegio a los que han obtenido una sentencia, para no entrar en una catarata de juicios con los actuales deudores. La verdad es que tendremos que razonablemente convencer a los jueces después que no fue por propia voluntad nuestra, que hemos dado una ventaja pagando, si es que pagamos lo que dice la sentencia, si la misma llegara a confirmar, si Dios quiera que no, para que no vaya a creerse que yo estoy deseando un fallo favorable a los buitres, pero también tenemos que sopesar cualquiera de las dos posibilidades. Si el fallo es favorable a Argentina en la Corte de alguna vez, estaremos muy contentos, pero también puede darse el caso de que no sea así favorable. En esta instancia, o entramos en un nuevo default o debemos cumplir. Y diremos supuestamente de que lo hicimos por obligación o mandato judicial y no por propia voluntad, como para que el 93% ese no nos haga juicio en el futuro. Pero no es modo de este gobierno de trabajar, de cumplir con la sentencia. Acá, si hay una ley que no nos gusta, la cambiamos automáticamente, como la Carta Orgánica del Banco Central. Y si hay algo que no nos gusta, como el INDEC, bueno, lo hacemos a la fuerza. Vamos con prepotencia y modificamos el INDEC. Y después castigamos a los portadores de malas noticias. Matamos al correo de las malas noticias cuando nos dice que la inflación no es lo que dice el gobierno. Entonces, con esta conducta, de haber cedido la jurisdicción, de no mostrar voluntad de cumplir, hoy que nos encontramos en esta situación. Y hay otra cosa que se dijo acá curiosamente cuando se vino a informar. Siempre se habla del famoso desendeudamiento. Esto es una falacia. Los economistas inventaron el cuento ese de que la deuda solamente se mide en relación al Producto Bruto, con lo cual no deja de ser un porcentaje, que a veces nos da bien, a veces nos da mal. En el 2001, antes del 2001, con la convertibilidad, creíamos que estábamos en el primer mundo y la deuda en dólares, con el Producto Bruto en dólares, era una cosa atendible. Cuando vino la devaluación, pasó la deuda, como seguía manteniéndose en moneda dura, a un PBI devaluado, claro, llegó a ser la deuda 160%. Después, claro, se vino estabilizando, la moneda se fortaleció en cierta medida y hoy vuelve a ser un ratio más o menos razonable del 40%. Pero estos vaivenes muestran de que no es bueno medirla y vanagloriarnos de que hemos bajado la deuda en relación al Producto Bruto, porque es, como toda estadística, es circunstancial. Dios nos libre que tuviéramos una devaluación de vuelta, pasaría del 40 al 80. Si el dólar no fuera 5, fuera 10, Dios nos libre que eso suceda, para que nadie diga que estoy ponderando aquí una devaluación, estaríamos de vuelta con que de 40 pasa al 80%. La deuda del Estado tiene que medirse como medimos la deuda particular nuestra. Cuando debemos no decimos, estoy contento porque debo solamente el 80% de mi sueldo. No, uno debe
suma de dinero. Y Argentina, en la suma de dinero, no hemos bajado un peso, no nos hemos desendeudado nada, solamente en dinero, que es lo que uno paga, porque uno no paga, cuando va a pagar una deuda, no viene si vengo a pagar el porcentaje del Producto Bruto, no, dame efectivo, es lo que me hace la tarjeta de crédito, la que hacen los acreedores, la que le hace a cualquier humano, que pagar pesos, no porcentajes. Entonces, en esa deuda de pesos, en este caso dólares, bastante mal que estamos, por más que nos comparemos risueñamente con Canadá, Australia, y que además lo ponemos en las páginas del gobierno, que es un chiste prácticamente eso. Nosotros en la deuda hemos pasado, en plata, que es lo que uno paga cuando debe, en divisa, de 147.000 millones en el 2009 a 197.000 millones. Y recordemos que el canje fue 80.000 millones en su momento. O sea, estamos debiendo casi 200.000 millones. Yo no veo un desendeudamiento. Y el mismo gobierno, en la exposición de motivos de este proyecto, dice el gobierno que entre 2003 y 2012 hemos pagado 173.733 millones. Estos miles de millones que se pagaron, 173.000, es casi la deuda. Nos explicó acá el ministro cómo en menos de 10 años hemos pagado un stock tan grande como lo que debemos. Y además, gran esfuerzo. Si esto fue así, es un gran esfuerzo de Argentina haber pagado casi lo que debe y seguir debiendo 200.000 millones. Una cifra gigante. La deuda pública en el 2001 era de 134.000 millones. Ahí fue subiendo hasta el canje del 2005, que fue cuando bajó de 134, subió a 178, baja a 110. Y le hemos hecho crecer de 110 hasta hoy a 197.000 millones. Esto es enorme la cantidad. Y si además hemos pagado 173.000 millones, con esto quiero decir que no hay ningún desendeudamiento, salvo un relato, salvo una expresión de buena voluntad. Senador Romero, sí. La senadora de Rosa le pide una interrupción. Sí, señora senadora. Adelante, senadora. Sí, gracias, presidenta. Senador, como usted está hablando de la deuda, del stock de deuda de la Argentina en pesos y en dólares, yo los datos que tengo son los siguientes. Efectivamente, el stock en pesos es el que usted ha dicho, 197.464 millones de dólares. Pero usted tiene que saber que la deuda previa al canje, es decir, la deuda que toma Néstor Kirchner, era exactamente de 191.295 millones de dólares. Es decir, que prácticamente en estos 8 años, a partir de la política efectiva de desendeudamiento, prácticamente ese stock de deuda permanece casi invariable. Digo invariable porque es un 3%. La verdad que ese 3% no lo podemos comparar con los incrementos increíbles que hubo en los distintos gobiernos que endeudaron a la Argentina, que no fue precisamente este gobierno que vino a desendeudar. Y además le digo que eso con respecto a la deuda pública, con respecto a la deuda externa, hay un 30% de reducción de esa deuda externa, que usted bien lo dijo, que era más o menos de 84.300 millones de dólares, y hoy es de 60.200 millones de dólares, nada más. Gracias. Bueno, entonces, si eso fuera así, de que la deuda es la misma prácticamente en todo este tiempo, eso justamente confirma que no hemos avanzado 1 milímetro en el desendeudamiento. Así que, aun que esas cifras fueran ciertas, debemos por lo menos la misma plata, con lo cual si uno debe lo mismo, no se ha desendeudado. Sigue igual de endeudado. Si a esto le agregamos otras deudas que no figuran en la deuda pública porque no está acordada o arreglada, estamos mucho más arriba. Por ejemplo,
Club de París aquí no figura porque no está acordado todavía el arreglo. Era de capital 6.000 millones y hoy se estima que puede estar llegando a los 10.000 millones de dólares. Tenemos esto que estamos hablando hoy día, ese 7% que nosotros decimos que vale X y los jueces dicen hasta ahora que vale otro monto. Y eso estamos hablando de cerca de 20.000 millones de dólares, que repito, Dios no libre que nos vayan a sancionar un fallo adverso, repito, para que nadie crea que estoy defendiendo que Argentina pague 20.000 millones. Tenemos el CIADI, reclamo por incumplimiento del Estado Nacional y los Estados provinciales en incumplimiento de contratos. Son cerca de 2.000 millones de dólares de reclamo. Pero como el gobierno tiene costumbre de no cumplir y enojarse con los jueces, también estamos negando cualquier cumplimiento de los convenios con el CIADI. Después nos quejamos de que el mundo perverso nos aísla. Claro, si no le pagamos al Club de París, no vamos a conseguir plata de Europa. No le pagamos a los bonistas, no tenemos crédito. Gracias a Dios también que no tenemos crédito. Si no, este gobierno no hubiera llevado la deuda a 500.000 millones. Yo estoy encantadísimo que este gobierno pueda mostrar como uno de los pocos legados en materia económica, habrá otros en otra materia, en materia económica el no haber endeudado mucho más al país. Pero esto no fue un mérito de la estrategia de disciplina fiscal. Esto es porque Argentina no está observada como un país factible de ser sujeto de créditos. Y después tenemos juicios como el de Repsol, que está confiscada esa empresa, que no sé si tienen para cobrar los dueños o no, pero digamos hay reclamos judiciales, aerolíneas, o sea que a esto hay que agregarle, a estos casi 200.000 millones, hay que agregar en dólares otros 42.000 millones. Pero a esto hay que agregarle además toda la deuda en pesos. El gobierno al no conseguir créditos y al seguir creciendo el déficit y creciendo el gasto, por acá tengo los números de cómo ha crecido el gasto, este gobierno ha hecho crecer el gasto. Aquí tengo los números los gastos han crecido en el país de una manera exponencial. Las cuentas públicas, el gasto ha crecido del 2007 121.000 millones a 628.000 millones, de 121 a 628. Y esto se financia con deuda interna, con las provincias, con el Banco Central, con la ANSES, con el PAMI. Vamos a enumerar con quién. Además está endeudada la nación, porque esto es un festival también de endeudarme donde pueda, no donde yo quiera. Entonces estamos pagando por ahí tasas altas, como pagamos en su momento a Venezuela, por el hecho de irnos del Fondo Monetario. Y después el gobierno se va endeudando con los futuros jubilados, por supuesto. Haber tomado la FJP, que acá se festejó, por un lado, era caja para gastar, que ya vamos a ver en qué gastó, pero por otro lado es contraer deuda con todos los futuros jubilados. El Estado, con la eliminación de la FJP, tomó los ahorros por un lado y asumió deudas por otro lado. Además, el Fondo de Garantía de la ANSES, de 264.000 millones, que no está yendo a los jubilados, el 61% está compuesto de títulos públicos estatales. Quiere decir que los jubilados van a tener, como en la época de Alzogaray, un bono 9 de julio algún día, que son los títulos estos, no plata. Y después 12% en proyectos de infraestructura. Cuando uno dice infraestructura, no es otro que es el Estado mismo. Estamos financiando con la plata de los jubilados del ANSES la central térmica de Manuel Belgrano, 900 millones. Central térmica Timbués, 900 millones. AISA, casi 900 millones. Los argentinos pagándole el agua y el subsidio del agua a los vecinos de Buenos Aires y de Gran Buenos Aires. Cisvial, sistema vial será eso, 6.000 millones para pavimentar 23.000 cuadras y rutas en varias provincias. Yo no he visto en mi provincia pavimento con cartel nacional. Carteles se ven, pero la obra no a veces. A la General Motors se les prestó, esto fue público, 290 millones. La central de Narsa, Brigadier López, 1.300 millones. Central
Barragán de Narza, 2.600 millones. Plan de recursos hídricos, 1.755 millones. INVAP, 46 millones. No solo por el monto, sino por el destino, me parece el único razonable. EPEC, termoeléctrica Pilar, 2.100 millones. Viviendas en Chaco, 1.000 millones. Ojalá dijera vivienda en todas las provincias acá, pero es Chaco y Buenos Aires, otros 1.000 millones. O sea, con el Fondo de los Jubilados construimos vivienda en algunas provincias a las cuales queremos favorecer. Atucha 2, 8.000 millones. Bueno, esto también es parte de lo que se hace con el dinero de los jubilados. El Estado lo toma, es la forma que lo estamos financiando. Senador, ya se ha vencido su tiempo. Sí, ya voy a terminar, señora senadora, deme unos segunditos, antes de redondear. Después hay 400 millones a New Sun en el sistema electrónico ese protegido de Tierra del Fuego. Pero crear viviendas, 20 millones, conectar, o sea, las computadoras, 3 millones. O sea, se está financiando con la ANSES, con el Banco Central, se está refinanciando con otras cajas del gobierno, que hay una lista larga, que no le voy a enumerar para no quitar más tiempo, pero la voy a juntar, donde está todo el dinero que se le saca al sistema previsional, a la Lotería Nacional, al Instituto para Ayuda a Retiros Militares, Lotería Nacional, faltan los Boy Scouts y ya estaría casi completo el esquema institucional argentino para tomar dinero del Estado. Los ATNs a las provincias se le debería liquidar 5.000 millones, se le liquida 300 millones. Casi 4.700 millones se queda el Estado Nacional de dinero de las provincias. En bosques nativos, de 2.900 millones que tendrían que de pesos gira menos del 10%. Y este es el sistema. Senador, hay muchísimos oradores. Señora senadora, nos hemos comprometido a respetar el tiempo, no sé, senador. No sé, señora, me va a tener que violentarse y prohibirme que hable, pero le estoy pidiendo 5 minutos más para redondear. La expresión del mismo informante. No anotamos todos los miembros del bloque. Si no, nos anotamos 6, 7 y habla cada uno 10 minutos. Le estoy pidiendo un segundo para redondear. Yo sé que no le gusta lo que digo, pero no es culpa mía. El gasto público, como le dije, ya creció de 100 millones a 600.000 millones. Este es el gasto de la administración pública respecto al PBI, de 20% a 25%. Y así está el país endeudado. Entonces, lo que estamos diciendo es de que acá, con este gesto de abrir el canje, no resolvemos nada. Pensemos en ordenar las cuentas, ordenar la economía y saber que este despilfarro, este endeudamiento, este déficit fiscal provoca la inflación que castiga a los argentinos. Que no me digan que no se provoca inflación de este gobierno. Tener la inflación más alta de América y una de las más altas del mundo es mérito de este gobierno. Por lo expuesto y por lo innecesario o poco práctico de esta apertura, es que anticipo el voto en contra. Gracias. Senador Linares. Gracias, presidenta. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, yo voy a adelantar parte de los argumentos que hemos analizado en el bloque para no acompañar esta propuesta. Y lo hacemos desde el punto de vista político, con los argumentos que voy a dar en algún caso y en los que redondeará seguramente el senador Giustiniani, que ya ha participado de los otros dos anteriores tratamientos de canjes y tiene más experiencia que la que podemos tener nosotros. Mire, presidenta, el otro día escuchamos atentamente las exposiciones del equipo de economía y la verdad que uno discrepa profundamente con algunos temas y en otros podemos coincidir, pero no vemos la forma de acompañar. En primer lugar, acá se ha mencionado también que pareciera un contrasentido
que es hay que pagar para crecer o hay que crecer para pagar. La realidad es que, como en todo, hay endeudamientos buenos y hay endeudamientos innecesarios o malos. En este aspecto creo que la deuda argentina, digamos, en la época del proceso se tomó para armamento y no para hacer puentes. Y entonces, cuando uno tiene la posibilidad de amortizar una deuda, bueno, me parece que eso ayuda a generar condiciones de crecimiento que a veces con ahorro interno propio no son posibles. Por eso, rechazar de plano la posibilidad del financiamiento de infraestructura en particular, me parece una visión que no compartimos. Con respecto a la deuda externa, uno debe reconocer que se negoció en el año 2005 en situaciones de debilidad, y esto es destacable, ¿no? Lo que se llevó adelante en el 2005, porque hizo un ordenamiento de la deuda, al menos le dio previsibilidad a toda la deuda, pero obviamente ahí hubo que hacer algunas concesiones que, ya digo, por cuestiones de debilidad uno puede justificar de alguna manera. Y de esos 82.000 millones de dólares que se trataba de canjear, entraron en el canje, aquí se mencionó una cifra del 76% de ese valor, en las mismas condiciones que ahora se abre la apertura del canje. De manera que en el 2005 se dejó la jurisdicción de Nueva York como una concesión absolutamente necesaria, porque no había manera de negociar eso. Otra concesión, a mi entender, fue la renuncia del gobierno argentino a cualquier objeción de la deuda sin haberla unificado. Me parece que hay en esa deuda gente que no se analizó y que había pedidos para hacerlo, deuda legítima y deuda ilegítima. En la necesidad se metió toda en un paquete. Bueno, es parte del pasado, pero es parte de lo que me parece hoy tenemos como resto, ¿no? Y la tercera concesión que se hizo es que no hay un censo de acreedores, por aquí se ha mencionado. Me parece que esto hubiera sido imprescindible e interesante que se pudiera haber hecho. A partir de ahí uno escucha siempre que el gobierno dice que no ha sido quien ha tomado la deuda. En realidad, parte de este reordenamiento a través de los bonos que se han ido emitiendo, el bono par, o el bono en la segunda concesión, o la tercera, o bono con descuento, o bono cuasi par, tiene la amortización a partir del año 2028 o 2030, de manera que es importante que sea esta tomada como una política de Estado, porque tampoco lo va a terminar de pagar este gobierno, ¿no? Va a pagar gobiernos para adelante. Entonces nosotros coincidimos que este tema, la deuda externa e interna, es una política de Estado. Pero también creemos que para que haya una política de Estado tiene que haber diálogo, tiene que haber debate y tiene que haber ámbitos para que lo podamos analizar. Y la realidad, Presidenta, es que a nosotros nos mandaron un día a la noche, a las 10 de la noche entró el proyecto y salió despacho al rato. Un despacho para un tercer canje en las mismas condiciones que ya se habían hecho en el 2005 y en el 2010. Con la diferencia en el 2010 tenía límites y a fin de año se termina. Bueno, aquí está abierto. Y la verdad que es un escenario único que nosotros no compartimos, porque este escenario único pareciera ser que tiene que ver más con una estrategia judicial de darle a los tenedores de estos bonos el 7% que no entró, o al menos los que ya tienen sentencia, un mensaje de que vamos a pagar. Algunos
inclusive se ha mencionado, están hasta convencidos de que somos buenos pagadores como si fuera esto una virtud y que hemos pagado 173.000 millones de dólares. Y resulta que después de 10 años estamos todavía al borde otra vez del default, si nos sale mal el fallo de la justicia americana, y no hemos resuelto lo del Club de París en condiciones que ya a esta altura del partido podríamos haber negociado. Entonces, nosotros no compartimos la estrategia, no compartimos la metodología, creemos que esto no es la solución de ninguna manera del problema de la deuda, que simplemente es un mensaje que llega tarde, que es innecesario y no estamos analizando las posibilidades de un escenario alternativo que son mucho más probables que las que tenemos que afrontar o que podemos afrontar con esto. Si este no toma el caso la Corte de Estados Unidos, como dicen, hay que cumplir el pago. No sé cómo se va a realizar. La gente de Economía mencionó ya veremos cómo. A mí me parece una enorme improvisación decir ya veremos cómo. Porque esos 1.300 millones, más allá del desprecio que uno pueda tener por los fondos buitres, la verdad es que esta es la realidad. Estos 1.300 millones que tenemos que pagar se pueden convertir, por el 0,45% de la deuda, se pueden convertir con el faltante de este 7 que no entró en otros 20.000 millones de dólares. Y esto sí que nos pone en una complicación enorme como país. Por eso nosotros hubiéramos preferido tomarnos un mínimo tiempo más, o al menos lo necesario para analizar los escenarios alternativos con la gente del Ministerio de Economía para ver cuáles son las posibilidades en las cuales nosotros podamos acompañar una estrategia que va más allá, como decía, de un gobierno circunstancial. Y esto me parece que no ha ocurrido y nosotros en estas condiciones no podemos acompañar. Nosotros vemos, Presidenta, en este tratamiento un grado de improvisación que nos alarma. El día anterior a que entrara esta ley o la noche esa, nos reunimos en la sala de siempre de los representantes de los bloques y nos comentó el presidente de la bancada oficialista que entraba por aquí este canje y entraba por diputados para cruzarnos después en las sesiones el cambio de jurisdicción. Bueno, al otro día cuando tuvimos, porque esto lo había dicho inclusive la presidenta en un discurso, al otro día cuando tuvimos el encuentro con la gente de Economía, dice que, bueno, que esto no es necesario, que es una atribución que tiene el Ejecutivo. La verdad que estamos hablando de un tema que para tener esta diferencia de criterio de la noche a la mañana nos preocupa. Y bueno, esta es otra de las razones que nosotros tenemos para no acompañar. Lo que vemos en general, entonces, en esta situación es un solo escenario, que es el menos probable que ocurra, en las mismas condiciones de otros dos aperturas anteriores, pero con la condición de la economía argentina en condiciones mucho más complejas que las que teníamos al momento de los canjes anteriores. Mire, Presidenta, en el primer quinquenio de la década donde estuvo Néstor Kirchner gobernando, la verdad que los números son muy interesantes y por eso, digo, uno rescata la intención de unificar, pero ha pasado el tiempo y las condiciones hoy económicas del país han desmejorado y si nosotros no tenemos una estrategia clara podemos tener problemas graves que se van a trasladar hacia adentro. Miren, los primeros 5 años de Kirchner, del 2003 al 2007, para ponerlo en algún número, el PBI creció un promedio del 8,8. Pero en el segundo quinquenio en el que está transcurriendo,
el promedio es 3,10 y bajando. La inflación en el primer periodo fue de 9,7 promedio y ahora estamos arriba del 20, algunos dicen el 23 de promedio. El déficit fiscal era positivo en 3,4% y ahora tenemos un déficit de menos 3%. La soja valía los primeros años $225 la tonelada. Y ahora vale 400 de promedio, ¿no? 468 en estos últimos 5 años. Mire, con mucho más recursos externos tenemos más complicaciones. Indudablemente hay un problema en la economía y este no puede dejar de ser un tema central, el de la deuda me refiero, para tenerlo bien acordado o al menos en gran parte aún con los sectores que hoy no están en el gobierno. En los primeros 5 años, Presidenta, la cuenta de energía era en positivo 5.000 millones. Hasta ahora vamos en este segundo 5 años, de negativo promedio 5.000. De manera que estamos en un problema. Entonces, nosotros de ninguna manera vamos a comparar, no nos queremos ser responsables de errores ajenos, de debates chiquititos, donde lo único que nos mandan aquí es la necesidad de cumplir con un tratamiento burocrático que los habilita el número que tienen, y esto no es lo que nosotros pretendemos de una política de Estado y de un Senado republicano. Por eso el voluntarismo con que se está tratando o se ha mandado este proyecto nos está dando a nosotros una enorme luz de alarma. Cuando uno escucha a la presidenta que dice Dios ilumine a la Corte de Estados Unidos, yo me recordaba otra época de la Nación, en situaciones también muy complicadas, no como esta, pero complicadas. En ese entonces el doctor Pugliese dijo, les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. Los fondos buitres son esto. Me parece que esto es la apertura, un mensaje que llega tardío, que es voluntarismo puro, que tenemos problemas en la economía, que debiéramos haber tratado el otro escenario, porque más que decir Dios ilumine la Corte, yo estaría diciendo tenemos un problema Houston, nada más. Senador González. Gracias, Presidenta. Nosotros no vamos a hacer cargo de errores ajenos, dijo el senador recién, ¿no? Este gobierno que tengo el gusto de representar se ha hecho cargo de errores ajenos. Los afrontó con la valentía que tiene quien tiene la obligación de gobernar. Hubiera sido deseable hoy que este Congreso dé una señal clara y contundente, a los llamados mercados del mundo, e inclusive a la propia justicia norteamericana, de un respaldo a esta reapertura del canje. Lamentablemente, por lo que acabo de escuchar, no va a ser así. Algunos porque no se hacen cargo de errores ajenos, otros porque hablan con un dejo de nostalgia, como escuché recién del Fondo Monetario Internacional, o se dijo recién no somos países sujetos de préstamos. Yo ahora voy a explicar qué pasaba en Argentina, si usted me permite, cuando Argentina era un país sujeta de préstamos. ¿Y qué le pasaba a los argentinos cuando la Argentina era un país sujeta de préstamos? Ahí no se discutía, como discutimos hoy, de aerolíneas argentinas. No se discutía, la gente no tenía plata para comprar pasajes desde vuelo en los aviones. No se discutía de la política de asignación universal por hijo, porque había una política de Estado, que era un paripasu también, que relegaba las necesidades de la gente y priorizaba el cumplimiento de los mercados externos. Yo creo, tengo el derecho de sostenerlo, aunque en las comisiones se haya dicho, algunos hayan dicho que no, que esta es una señal clara a los países emergentes del mundo, aquellos países que hacen esfuerzos
por reestructurar su deuda y a su vez crecer y atender las necesidades de la gente. Si no fuera así, no estaría en la agenda del G20, por ejemplo, que mañana y pasado se van a juntar en San Petersburgo a analizar este tipo de temas y de la inmunidad soberana que tienen los países frente a los fondos buitre. Antes había un sometimiento de los países a través de otras herramientas. Durante la fin de la década del 80 y la década del 90, el sometimiento de los países era a través de herramientas financieras que brindaba el Fondo Monetario Internacional. En el año 2003, y lo voy a decir con todas las letras, asumió un hombre que tuvo lo que había que tener para pararse frente a los líderes del mundo y decirle cómo Argentina iba a crecer para pagar y no pagar para crecer. Iba a crecer para pagar y no pagar para crecer, que no es un sofisma, fue una realidad. Acá estamos discutiendo otra vez si apoyamos una política de Estado, es decir, una política que está destinada a trascender varios gobiernos, una política de Estado. Ya hay bloques que dijeron que van a votar en contra, cuando esta política de Estado y el Estado Nacional necesita señales claras y contundentes. Dejar de lado, por un rato, la política doméstica, olvidarse del 27 de octubre y empezar a pensar qué es lo mejor para los argentinos. Lamentablemente, hubiera sido deseable que eso hoy no acontezca en este Congreso y yo acabo de escuchar absolutamente todo lo contrario. Absolutamente todo lo contrario. Obviamente, esta posición argentina que sostuvo Néstor Kirchner en el año 2003 en la Asamblea de la ONU, donde dijo que los muertos no pagan, iba a tener resistencias en los llamados mercados internacionales. Solamente el megacanje, y lo dijo el ministro Lorenzino el otro día acá en el Congreso, significó un pago de comisiones por unos 150 millones de dólares, en blanco, digamos, para el Francés, el Santander Central Hispano, el Galicia, el Citi, el SBC, el JP Morgan, el Credit Suisse, etc. Obviamente que iba a tener resistencias, todavía la sigue teniendo. Y decía decía el miembro informante de nuestro bloque que Argentina se desendeudó. Y acá se explicó en las comisiones cómo Argentina se desendeudó, pero no solamente se desendeudó como una política de Estado de no incrementar la deuda o no contraer más deuda. Fue una política de Estado que determinó otras políticas de Estado. Que venían de esa política de Estado de crecer para pagar. Esa quita del año 2005, donde muchos eran escépticos, los primeros escépticos eran los economistas, los gurús de acá de la City porteña, etcétera, que todos los días opinan y opinaban sobre si iba a haber una mayor o menor aceptación o cómo funcionaba la economía de la Argentina, en una especie de metamorfosis kafkiana. Hoy los volvemos a ver opinando sobre la reestructuración del canje. Voy a dar un ejemplo claro. Federico Sturzenegger, que formaba parte del equipo económico de Cavallo con el megacanje, era secretario de Políticas Económicas, formaba parte del equipo económico de Cavallo y vino 2 veces a este Congreso a darnos clases de economía, autoproclamado como un genio de la economía. Acaba de decir, se cierra el mercado financiero internacional para el país. Estoy dando un ejemplo. Uno de los que opinan hoy en contra de la realidad económica de la Argentina son los que antes, esos sí que eran los grandes responsables de las cosas que pasaron en nuestro país. Por eso digo, este gobierno se hizo cargo de todo eso. Y esa primera reestructuración, dominada por el escepticismo de este tipo de asesores económicos, inclusive del que fuera ministro de Economía, significó un ahorro de 79.000 millones. Como dice el mensaje de elevación del Poder Ejecutivo Nacional, esos 79.000 millones representan la totalidad de la asignación universal por hijo, una política de Estado, creo, aceptada por todas las fuerzas políticas de la Argentina, más allá de alguna que otra referencia infortunada
de algún legislador. Se construyeron 1.549 escuelas. Comprende también la totalidad de los planes sociales, las viviendas e infraestructuras que se hicieron de 2003 hasta la fecha. Esa política de Estado que inició Néstor Kirchner en el 2003 y que continuó nuestra presidenta, significaron otras políticas de Estado. Por eso era crecer para pagar. Por eso era crecer para pagar. Yo no tengo intenciones de hacer un revisionismo histórico de la deuda, como se dijo. No tengo. Simplemente voy a decir un par de aclaraciones. Acá se dijo entonces que no somos países sujetos de préstamos, ¿no? Países sujetos de préstamos como quiénes, como Portugal, como España, como Grecia, que son países sujetos de préstamos, sujetos Irlanda. Fíjese cómo las políticas de Estado en Argentina en el año 2001 se decidían afuera, pero no las políticas de Estado destinadas al exterior, las políticas de Estado internas se decidían afuera. Y fíjese, Presidenta, qué tratamiento le daban los medios hegemónicos a este tipo de políticas de Estado que se decidían afuera. Si usted me permite, voy a hacer referencia brevemente, para que entendamos de qué estamos hablando, a una crónica del año 2001. Los diarios titulaban, por ejemplo, respaldo de los 3 líderes mundiales al plan de ajuste, titulaban los diarios, no con crítica, lo titulaban así. Hubiera sido deseable que lo hubieran hecho criticándolo. Y decía, un periodista, el 4 de agosto de 2001, decía que mientras John Taylor, el número 2 del Tesoro de Estados Unidos, arribaba a Buenos Aires, Tony Blair llamaba a Bush para discutir la situación financiera del país. Eso es lo que pasaba antes. Cuando, según algunos, nosotros éramos países sujetos de crédito. Eso era lo que pasaba antes. La crónica lo reflejaba así. Cada llamado de Bush duró 10 minutos, según reveló luego el vocero presidencial. Blair, o sea, primer ministro de Inglaterra, se comunicó con Bush desde México, país donde ayer terminaba una visita oficial y donde piensa pasar una semana de vacaciones con sus hijos, bla, bla. Aznar, con menos posibilidad que el inglés de desenchufarse del mundo, levantó el tubo desde su oficina en Madrid. Sin entrar en demasiados detalles, Fletcher, que era el vocero, ¿no? Dijo que Bush había hablado con Blair y Aznar de la situación financiera argentina. Los líderes estuvieron de acuerdo en respaldar las políticas del presidente y todos estuvieron de acuerdo en que el centro de atención debe seguir siendo la implementación del actual paquete que el Fondo Monetario Internacional tiene con la Argentina. En tanto, el vocero español indicó que tanto Bush como Aznar estaban de acuerdo en apoyar el programa de austeridad del gobierno argentino y que su país seguiría haciendo esfuerzos para tratar de que se calmara el miedo del mercado respecto de que el país pudiera ingresar en cesación de pagos. También le contó que había quedado impactado por la disposición del gobierno argentino a llevar adelante un plan de ajuste tan severo. Consideró que antes de tomar una decisión final para este delicado tema, es necesario esperar que regrese Taylor de su misión a Argentina. En ese momento, el número 2 del Tesoro elaborará un pormenorizado informe al presidente Bush de lo que vio y escuchó. Taylor estuvo en Buenos Aires, una agenda apretadísima. Por la noche, Taylor cenó con un pequeño grupo de banqueros en la residencia del embajador de Estados Unidos. Antes de partir a Buenos Aires, Taylor se empapó de la situación argentina. El último jueves tuvo una verdadera maratón con banqueros y los dueños de las multinacionales con fuertes intereses en la Argentina. Así se discutían las cosas, la política interna de Argentina en el mundo. Así se discutían y así se tomaban las decisiones en la Argentina, con recorte de las provincias, con recorte de los jubilados. Acá se dijo recién, se está usando la plata de los jubilados. En esa época, este tipo de políticas internas de la Argentina que se decidían afuera, tenían como consecuencia directa el hambre del pueblo. Por eso, las provincias tenían que firmar pactos fiscales con menos coparticipación, porque además la recaudación era menos, porque la recaudación menos, y se asumían compromisos de recorte y austeridad. En esa época había déficit cero. Acá recién se habló de déficit. Había déficit cero. Pero ¿sabe qué? Lo que había era hambre, era falta de esperanza 100%. Y ¿sabe qué, Presidenta? Nosotros tenemos que apoyar nuevamente esta nueva apertura de canje de la Ley 26017, porque creemos todavía que hay que crecer para pagar y porque somos un país serio.
Lo anterior, lo que acabo de leer yo recién, es una muestra de que no estábamos en un país serio y esas fueron las consecuencias que sufrimos en la Argentina. Nada más. Gracias, senador. Senadora Monchau. Sí, señora Presidente. Quiero agregar en primer término mi adhesión a los argumentos esgrimidos por la miembro informante de la Unión Cívica Radical, la senadora Laura Montero, como así también adelanto mi acompañamiento a los discursos que habrán de pronunciar seguramente con fuertes argumentos técnicos y políticos, entre otros los senadores de la Unión Cívica Radical, Sanz, Morales y Cano. Para comenzar, me voy a permitir una pequeña digresión, ya que no he tenido la ocasión de hablar al inicio de esta sesión, y expresaré, a propósito de expresiones vertidas hoy en este recinto, que la violencia en el lenguaje es de arriba hacia abajo y que la oposición ha sido blanco en muchísimas ocasiones de agravios y descalificaciones, pero los más duros son no ser escuchados, ser destratados, no dar respuestas a nuestros requerimientos. Y en todo caso, señora Presidenta, uno muchas veces creo que termina obrando por mímesis. Dicho esto, diré que este proyecto que viene hoy a tratamiento en este recinto desnuda muchísimas falencias. Entre ello desnuda las bravuconadas por parte de muchos funcionarios del gobierno del Frente para la Victoria, pero también desnuda serias fallas en el manejo de los tiempos y de la negociación. También diré que con respecto al tema en tratamiento, la señora Presidenta de la Nación señaló que no podemos tener como país una espada de Damocles sobre nuestro cuello. Sin embargo, señora Presidenta, no hay una espada de Damocles. Hay varias espadas de Damocles que penden hoy y seguramente seguirán pendiendo por largo tiempo, como lo son la inflación, la deuda interna, los juicios y la situación del ANSES, la educación, la salud, la energía, la inseguridad, que antes era una sensación y ahora con el desplazamiento de Gendarmería al conurbano, parece ser que lo que se cree, lo que se quiere es crear sensación también ahora de seguridad. Esta oposición toda desea que la señora Presidenta de la Nación siga, como ella misma lo ha manifestado, conduciendo la nave y que esa nave la lleve a buen puerto. Sin embargo, debo destacar que para muchos Argentina es un país absolutamente imprevisible. Somos un país de una gran inseguridad jurídica. Y aunque parezca lo que voy a decir un juego de palabras, muchos nos ven como un país previsiblemente imprevisible. Pocos se atreven a hacer planes a futuro en Argentina. Y si no, miremos la desesperación de Galuccio por acordar con Chevron, o pensemos que ni siquiera los que están al margen de la ley optaron por blanquear sus capitales con la ley que no hace mucho sacamos. Pero aún con los yerros de esta gestión y su tardía decisión, apoyaremos como bloque del Frente Cívico y Social en general este proyecto, con las salvedades y propuestas señaladas por la senadora Montero, aún con la certeza
de que se trata solo de un gesto más que de una actitud oportuna. Nos hemos burlado por largo tiempo de nuestros acreedores. No confían en nosotros. Recordaba el célebre libro El mercader de Venecia, no solo por los planteos que se infieren de él en torno a qué es un contrato, bajo qué condiciones se celebran los contratos, las reflexiones que presenta este texto en torno a la usura, a la relación entre justicia y derecho, a lo público y lo privado, a los medios de pago, los intereses, etcétera, sino que recordaba a aquel personaje Shylock humillado, burlado, vituperado, tal vez con causa, pero al que luego se acude buscando clemencia. Y esto también creo que nos lleva a pensar en este texto en la relación víctima-victimario, pero también en la relación acreedor-deudor. Hoy se apela buscando fortalecimiento en este Congreso, se apela a los senadores y a los diputados buscando fortalecer la posición del país y del Estado argentino. Quisiéramos ser su fuerza, pero no solo hoy, sino que también quisiéramos que apelen a nosotros tratando aquellos proyectos que duermen el sueño del justo. Hoy, una parte de esta oposición tildada de destituyente acompañará una vez más al frente gobernante. Y debo decir que aunque rezo, lo haré con más fuerza, tal cual como lo requirió la Presidente. Muchas gracias.